porque Él volverá. Él volverá. Yo no lo quiero comprobar no quiero morir creyendo que Dios no existe. Y después cuando venga el juicio ahí, anda, Dios sí existía. No, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes, el lamento. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué? Dios sí existe, hermanos. Y Dios reinará y Dios vendrá otra vez. Y vendrá en gloria. Ya no vendrá como un bebecito. Ya vendrá en gloria. Por eso vamos a cantar gloria a Dios en las alturas. Así como cantaban los ángeles. Gloria a Dios en las alturas. Y poder decirle al Señor, decirle que Él es el Salvador, que Él es el excelso, a quien cantamos odas. Ustedes saben que son odas porque a veces cantamos los himnos y no entendemos qué significan algunas palabras. Le voy a decir qué significa odas. Composición poética de género lírico, normalmente dividida en estrofas o partes iguales, cuyo tono es generalmente de alabanza. O sea que lo que estamos cantando son odas. Por eso vamos a cantar aquí al excelso, eleven odas. Aleluya. Y hay muchos hermanos que no conocen este himno. Así que ahora invito a que todos intenten cantarlo. Gloria a Dios en las alturas, porque aquí dice que toda tribu y lenguas todas, todos vamos a cantar al Señor, de toda tribu, de toda lengua. Salvador.
la gloria, la honra, Señor. Tú eres excelso. Tú eres el que hace, Señor, permites que toda tribu, de toda lengua, Señor, tú tienes pueblo. En todas partes tienes pueblo, Señor, y estás permitiendo que el evangelio se extienda, Señor. Y que nosotros también podamos ser esas voces que llevan tu palabra para llevar salvación a otros, Señor. Alabado seas en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén, amén. Muy bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Quiero que abra el Evangelio según Mateo. Evangelio según Mateo, capítulo 18, verso 15 al 22. Hoy estamos abriendo la temporada de Navidad, ¿verdad? De Navidad hemos tenido un delicioso desayuno. Algunos se lo perdieron. Una lástima. Estaba delicioso, ¿verdad? Pero bueno, usted va a hacer una contribución porque lo que usted no consumió lo vamos a compartir en las calles. Entonces vamos a ir a compartir también con las personas que tienen necesidad en las calles. Pero eso fue un evento patrocinado por los diáconos, el Ministerio de Diáconos de la Iglesia, y que se llama Bienvenida la Navidad, y por eso hoy estamos cantando los himnos que se cantan precisamente en esta época, los himnos de Navidad. Muy bien, vamos a terminar. Nosotros no pudimos compartir la palabra el domingo pasado. Gracias a Dios estuvo aquí el reverendo Roberto. Ustedes saben por qué, porque había tantas cosas, ¿verdad? Pero damos gracias a Dios. Por ahí creo, ¿tenemos el saludo de la abuela Cande? No, no lo tenemos aquí. Muy bien. Les manda saludos. Las cosas van bien, gracias a Dios, gracias al Señor. Así que, por un lado, ha sido difícil, por otro lado también ha sido gozoso. Hoy tenemos entre nosotros a mi hija Jamel. Mi hija Jamel ya el próximo año va para 9º y 10º. Y al ladito está Steven, acaba de terminar su internado. Así que, si usted necesita un médico nuevecito, ahí está. Ya el viernes 16 celebra grado, ¿verdad? Steven ya, y ya tiene trabajo. Así se trata, gloria a Dios, ¿verdad? Ya le abrieron las puertas, gloria a Dios. Damos gracias al Señor. Así que hay muchas cosas también hermosas por las que celebrar. El lema de esta temporada de Navidad, como estábamos compartiendo, es: hay esperanza, es Navidad. Hay esperanza, es Navidad. Me están diciendo que a alguien le entregaron un anillo de compromiso. ¿Dónde está Kevin? Kevin y Aleida, bajen un momento, por favor, porque algunos de pronto no los conocen, no los ubican y no saben quiénes son. Kevin y Aleida. Creo que fue la semana pasada, por ahí hay unas fotos hermosísimas en Punta Roca, si no estoy mal, ¿verdad? Que repitan la escena. Ahí está Kevin y su prometida Aleida, ¿verdad? Denle un aplauso. Oye, usted no se extrañe si Aleida le saluda con la mano izquierda, entonces, de verdad. Mírelo, que es verdad. Muy bien, Kevin, que el Señor les bendiga en gran manera. Muy bien, querían que todos.
Ellos son un ejemplo de lo que es un noviazgo cristiano. Y eso es hermoso en nuestra iglesia. Que los demás jóvenes se den cuenta que vale la pena llevar adelante un noviazgo verdaderamente cristiano. Que vale la pena esperar, que vale la pena hacer las cosas, ¿verdad?, al derecho, con la bendición de Dios. Ellos son un ejemplo muy precioso. Y estamos hablando del amor de Dios, y les decía que quiero cerrar este capítulo de esta serie, el amor de Dios. La vez pasada estuvimos hablando cuando los hechos abundan, las palabras alcanzan. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Estábamos hablando del amor de una manera práctica, y quiero también informarles que lo que ustedes trajeron ya nosotros compartimos con la primera persona, el hermano Víctor de la iglesia Ebenezer Meisel. Él tenía su casa en Nueva Colombia y por causa del invierno su casa se cayó, se vino abajo, y él está ahorita albergado. Algunas personas le dieron albergue y mientras el Estado les ayuda, pero él también va a mandar un video de gratitud. Le pudimos dar una buena compra de lo que ustedes trajeron, le pudimos dar buena muda de ropa, y estaba contento también con su donativo, con su ofrenda. Así que eso también fue en respuesta a esa palabra. Y hoy vamos a terminar con los retos del amor, los retos del amor. ¿Cuántos saben que el amor tiene retos? Hay retos. En Mateo 18, versículo 14 al 22, dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca ¿contra quién? Contra ti, ve y repréndele, estando tú y él ¿qué? Si te oyere, ¿qué pasa? Has ganado a tu hermano. Pero si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyese a la iglesia, considéralo que se comporta como un pagano o gentil y un publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado. Otra vez les digo que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Pedro estaba haciendo una pregunta sobre la base de la costumbre judía que decía que uno debía perdonar por 2 ocasiones, ya una tercera no. Entonces él pregunta, y Pedro dice: ¿hasta 7? Es decir, Pedro quería quedar como... Y Jesús le contesta: no te digo que hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Los retos del amor. La comunión es parte fundamental del pueblo de Dios. Esto que hacemos aquí de congregarnos, esto que hacemos acá en el patio, esto que hacemos en los hogares refugio, o las veces que programamos salidas, sé que por ahí las mujeres van a salir, no sé si a Uciacurí o si a... Esas cosas que hacemos no son apéndices, no son porque uno se la ha querido inventar, no, eso es bíblico. La comunión, esos son espacios para tener comunión, y es parte fundamental del pueblo de Dios. Es allí en la comunión donde Dios ha prometido derramar bendición y vida eterna, según lo dice el Salmo 133. Y también es allí en la comunión donde, según el evangelista Juan, en su capítulo 13, verso 35, que se evidencia que realmente somos y seguimos a Jesús. Por eso, a usted y a mí no nos debe resultar extraño que la comunión sea tan atacada por parte del infierno en asocio con la carne, con su carne y con mi carne, con nuestra carne. Se ponen de acuerdo para atacar la comunión. ¿Por qué? Porque de esa manera opacan el testimonio cristiano.
Si Jesús dijo que el amor sería la manera como nos identificarían que somos sus discípulos, evidentemente deteriorar la comunión opaca el testimonio cristiano y también roba al pueblo de Dios la bendición de parte del cielo, porque el cielo ha dicho que donde hay comunión, Él derrama bendición y vida eterna. Entonces, si yo fuese el infierno y tengo por socio la carne, yo atacaría la comunión para deteriorarla a fin de robarle la bendición del cielo. Si bien, escuche bien, si bien la comunión es resultado del amor empático entre los hermanos, cierto es que no en pocas ocasiones tenemos expectativas idílicas respecto a que la comunión siempre es el resultado de la ausencia de retos o percances y nunca vemos la comunión como resultado de haber superado esos retos y esos percances. Por alguna razón, usted y yo tenemos la tendencia a pensar en una comunión que yo puedo calificarla como utópica, que por momento logra que nuestras expectativas sean ilusorias y terminen por eso siendo frustradas ante la realidad. Usted se preguntará, ¿de qué realidad está hablando, pastor? La realidad de que la comunión no está exenta de retos y de percances. La comunión cristiana, la comunión en la iglesia no está exenta de retos y percances. Por el contrario, quiero decirle que los incluye. La comunión cristiana incluye retos, incluye percances que deben ser superados en beneficio del amor. ¿Saben por qué lo que le estoy diciendo es importante que usted lo tenga claro en su mente y en su corazón? Porque si usted y yo no somos realistas en el amor cristiano, podemos incurrir en lo que llamaremos decepción. Al descubrir que dentro de la iglesia hay desencuentros, al descubrir que dentro de la iglesia hay dificultades, y esa decepción puede hacerte huir antes que actuar para solucionar, o puede hacer esa decepción, puede hacerte renunciar sobre la base de una premisa equívoca. La premisa equívoca es la siguiente, y usted va a estar de acuerdo conmigo. Generalmente pensamos esto: si en la iglesia hay amor, entonces no habrá tensiones ni contrariedades. Y no es así. Sin duda, cuando hay amor en la iglesia, mucho de tranquilidad tendremos. Pero si aparecen los desencuentros, si aparecen las contrariedades, si aparecen las peleas, no se sorprenda. Más bien, a causa de ese amor, afrontemos los retos con el fin de superarlos, tal como nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo 18 que acabamos de leer. Vamos a ver qué nos enseña nuestro Señor Jesucristo acerca de los retos del amor, no sin antes orar. Cierre sus ojos. Yo sé que estamos teniendo escollos, yo sé que estamos teniendo algunas dificultades que nos tomaron desprevenidos, pero yo igual quiero pedirle que tome la decisión de no ser esclavo de su cuerpo. Yo sé que su cuerpo puede estar sintiendo un poco de intranquilidad por algo de calor. Tome la decisión de que su cuerpo es esclavo de Cristo en este momento y que usted no va a permitir que ningún imprevisto le distraiga de la razón por la que Dios lo tiene aquí, que es ser pastoreado por su bendita palabra, y que en esa palabra usted halle el refrigerio que de pronto en el templo no le podemos brindar en este momento. En el nombre de Jesucristo, Padre, te alabamos por Jesucristo y el Espíritu Santo que mora entre nosotros, rogándote que te levantes en contra de todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de tradicionalismo y todo lo que el enemigo trata de hacer para perturbar el culto que tú te mereces. Estamos aquí por ti, en ti y para ti, y rogamos que tomes control absoluto de cada alma aquí presente
de tal manera que aún esas cosas, esos imprevistos no puedan, Señor, sino ser instrumento tuyo para bien en esta hora, para bien de nuestras almas en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver qué nos enseña el Señor respecto a los retos del amor cristiano. Lo primero que el Señor dice es: si tu hermano peca contra ti, si tu hermano peca contra ti. Y la palabra clave ahí va a ser asiste, asistir. Si tu hermano peca contra ti, asiste. Jesús no está deseando que tu hermano peque contra ti. Él está dando por sentado que puede pasar. Gracias a Dios, de pronto aquí no ha pasado nada entre ustedes, pero puede suceder que en algún momento tenga un encontrón con alguien, un desencuentro con alguien. Puede suceder. No es lo ideal que eso pase, pero una de las cosas que a mí me gusta de Jesús es que Jesús habla a partir de la realidad. Y debemos estar preparados para cuando esto suceda. No solo debemos saber esto que estoy compartiendo para no pecar, sino que debemos conocer qué hacer en el momento en que pequemos y también qué hacer cuando alguien peca contra nosotros. Debemos conocer la Biblia para no pecar. Debemos conocer la Biblia para saber qué debo hacer el día en que peco. Pero también debo conocer la Escritura para saber cómo proceder cuando alguien peca contra mí. Pecar contra ti, como lo dice el texto bíblico, puede significar un pecado de orden personal como un pecado de orden congregacional. Déjeme y le aclaro aquí. Cuando uno lee si tu hermano peca contra ti, uno está pensando a alguien que directamente me ha ofendido. Pero puede suceder que un hermano se dé cuenta que otro está haciendo algo que ofende la iglesia. No es directamente contra él, pero sí está comportándose de una manera que no conviene al pueblo del Señor. Entonces, ambas cosas quedan incluidos en si tu hermano peca contra ti. Lo que sí quiero que quede claro es que Jesús está hablando de algo de orden privado. No está tratando algo de pecado público. Lo privado se maneja de una manera y cuando el pecado es público se maneja de otra manera. Muchas veces la iglesia peca porque maneja lo privado como público y lo público como privado. La palabra de Dios dice: si tu hermano peca contra ti, y ya entendemos lo que eso significa, ve y repréndele, estando tú y él ¿qué? Solos. Esto implica varias cosas. Escuche bien, escuche lo que el Señor le está diciendo. Esto implica varias cosas. Implica en primer lugar el valor de tomar la iniciativa de arreglar la comunión, siempre que te veas ofendido o pienses que lo hayan hecho, porque a veces no necesariamente te han ofendido, pero tú piensas que sí te han ofendido. Y tanto lo uno como lo otro es necesario arreglarlo. ¿Estamos? Sea que te hayan ofendido o sea que tú pienses que te hayan ofendido, lo primero que está diciendo Jesús es: toma valor y ve al encuentro de ese hermano y toma la iniciativa de arreglar la comunión. Implica también confrontar, pero no se trata de ir al hermano y confrontarlo buscando condenarlo, sino ir con el espíritu de superar lo que al momento ha fracturado la comunión, porque cuando hay una ofensa se fractura la comunión y Jesús está esperando que tú tomes el valor de ir, tomes el valor de confrontar, de hacerle saber a la persona que te ofendió o que tú crees que te ofendió, que le digas: hey, me hiciste esto, hey, me dolió, hey, esas palabras me hirieron. Esa es la manera, porque de esa manera se va a abrir el espacio para restaurar la comunión. Pero también implica, como ustedes se dan cuenta, mantener en privado lo que hasta el momento es un pecado privado. Implica tener el valor de hablar con quien debes hablar.
tú no tienes por qué hablar con Pedro algo que debes hablar con Juan. ¿Usted me está escuchando, iglesia? Y eso es un pecado de muchos de nosotros y muchas veces conestado por el pastor. Pero de aquí en adelante usted va a aprender y usted va a saber por qué el pastor le va a decir, ya hablaste con Pedro, ya hablaste con Juan. Si no has hablado con él, no tienes que venir a hablar conmigo. A veces, no sé por qué razón, se nos resulta más fácil hablar con Pedro cuando la persona con la que tenemos que hablar es con Juan. O a veces se nos resulta más fácil hablar con Juan cuando se trata de dialogar con Pedro. ¿Cuál es el problema ahí? El problema ahí es que una cosa que es privada, que puede solucionarse de manera privada, que no tiene que saberlo el pastor, que no tiene que saberlo Pedro, Juan, Vicente, de pronto comienza a saberlo todo el mundo, menos la persona que te ofendió o que tú piensas que te ofendió. Entonces Jesús está diciendo que a partir de ahora, en la comunión cristiana, lo ideal es que no haya problemas, pero cuando tú consideres que alguien te hirió, te ofendió o pecó contra ti, vas a tomar el valor, la iniciativa de ir a hablar con el pastor. ¿Con quién vas a hablar? Con la persona que tú consideras que te dañó. Y lo más probable es que todo se solucione allí y el pastor nunca sepa que eso pasó y los hermanos nunca se enteren que eso sucedió, que la comunión en algún momento se vio afectada. ¿Por qué? Porque tú manejaste las cosas como Jesús nos dice en el principio de Mateo 18. Y si el hermano ofensor no te escucha, Jesús también tiene una palabra y un consejo para eso. Es decir, si el hermano ofensor te escucha, reconoce su falta y solicita tu perdón, no solo has ganado una causa, también has ganado un hermano, has logrado el triunfo del amor, que es la restauración y la preservación de la comunión. Como has manejado todo de manera prudente y discreta, quizá nadie en la iglesia se dará cuenta del bien que tú has hecho. Por tanto, quizá nadie te felicitará. Es decir, como todo se ha manejado de manera prudente, de manera privada, de pronto tú no vas a escuchar al pastor decir, oiga hermano, qué bien lo que hizo, ni ningún anciano, ni nadie te va a aplaudir, pero te voy a garantizar algo. El cielo nunca se va a olvidar de lo que tú hiciste. El cielo se encargará de honrarte. Amén. Así que el primer paso cuando un hermano peca contra ti es, ve, repréndelo. Repréndelo significa confróntalo, hazle saber, porque hay hermanos que han pecado y ni saben que te hirieron. Y si lo saben y no quieren aceptar, pues muchísimo mejor, ves y háblale, dile cómo te sientes, que te hirieron. Y trata de solucionar todo de manera prudente, privada, como lo dice el Señor. Si eso sucede, te has ganado un hermano y también el favor del cielo. Ahora, ¿qué pasa si no te oye? Jesús dice que hay un segundo paso. Toma contigo uno o dos, ¿qué? Testigos. Y la palabra clave ahí va a ser insiste. La primera, ¿cuál es? Asiste. Asiste. ¿A dónde va a asistir? ¿A dónde el pastor? ¿A dónde el anciano? Nosotros los creyentes tenemos la mala costumbre de convertir la petición de oración en un chisme. Yo no te quiero decir esto, pero me gustaría que orases. Mira que Eduardo me hizo esto. Y estamos hablando con Pedro cuando debemos hablar con Eduardo. Es más fácil hablar acá, pero se trata de tener valor. Evidentemente uno debe orar para poder ir en el espíritu adecuado, pero habla con la persona que tienes que hablar. ¿Estamos? Eso se llama asistir. Pero si la persona no te escucha, entonces la Biblia dice,
deséchalo. No, la Biblia dice, insiste. Pero ahora, ¿verdad? Dice, si el ofensor no escuchara, o mejor expresado, si la persona aún no reconoce su falta, no desmayes tan rápido. El propósito, recuerda, no es condenar, es lograr restaurar la comunión. Por tanto, el cielo te pide que vuelvas a insistir. Pero ahora toma contigo a 1 o 2 testigos. ¿Esto por qué? Para que no se reduzca todo a una palabra o un careo entre el uno y el otro. Porque toda acusación, según la ley de Moisés, debía tener al menos 2 o 3 testigos para que pudiese ser considerada o validada. Eso se encuentra en Deuteronomio 17:6 y Deuteronomio 19:15. ¿A fin de qué? De evitar la calumnia o la manipulación injusta. Ahora, te quiero recordar algo. No se trata de buscar 2 o 3 cómplices. Porque a veces buscamos 2 o 3, ¿verdad? Que nos den la razón ¿a quién? A nosotros. No se trata de eso, porque puede ser que cuando expongas el caso en presencia de los testigos se den cuenta que realmente la persona no te ofendió. Y entonces podría el caso tomar otro curso. En ese sentido, no se trata de buscar cómplices, se trata es de buscar personas maduras que puedan en amor ayudar en lo posible ¿a qué? A la reconciliación, mientras quedan como testigos de la validez o no de los cargos o de la acusación. En este caso, si el ofensor llegare a escucharnos, todo quedará subsanado allí y se ha preservado la comunión y también la privacidad del asunto, así como la honra de los implicados. Porque solamente lo sabe ¿quién? El ofensor, el ofendido y 2 testigos, y no debe pasar de ahí. Si son 2 testigos maduros, ¿verdad? Y parte de la madurez es la prudencia, no pasa de allí, porque también hay que salvaguardar ¿qué? La honra del ofensor y la honra de la persona ofendida. Pero si sucede que el ofensor todavía no escucha razones, existe, según la Biblia, todavía una instancia más y definitiva, y que no podrá decir jamás la persona ofensora que se vulneró el proceso. No desesperes, esto no se trata de tiempo, sino de reconciliación. Y la reconciliación no en pocas ocasiones lleva tiempo. Así que Jesús dice, si alguien peca contra ti, ve donde él, estando solos, y hablen, y dile, ¿verdad? Seguramente en un ambiente de oración, Dios traerá el Espíritu Santo y convencerá a la persona. Ahora, si la persona no ha escuchado, y el tema es serio, toma 2 o 3 testigos, gente madura, que pueda estar allí, que pueda servir de testigos, que puedan ayudar a la reconciliación, o por lo menos estar allí como garantes de que no es un tema que vaya a quedar entre lo que tú dices y lo que yo digo, sino aquí pasó algo y vamos a tratar de ayudar. ¿Estamos? Vamos a tratar de ayudar. Si aún así el ofensor no quisiera oír, dilo a la iglesia. Y aquí la palabra clave es persiste. La primera, ¿cuál es? Asiste. La segunda, insiste. La tercera, persiste. Luego de un proceso llegamos a la última instancia. Aún persiste el propósito de restaurar la comunión. Aunque ya se agotó el primer paso, se ha agotado el segundo paso y se está ya en la última instancia. Todavía el propósito es que la comunión ¿qué? Se restaure. No ha sido fácil persuadir al ofensor acerca de su pecado, pero no lo condenes a priori. La Biblia te anima a persistir en la tarea de restaurar la comunión. Lastimosamente, lo que debió arreglarse en privado ahora, por lo obstinado del pecador, se torna público.
pero no con el propósito de avergonzar, sino en procura de una mayor persuasión, a fin de que un último recurso en procura de la reconciliación. Después de todo, la Escritura también dice que en la medida de lo posible, escuche bien, Romanos capítulo 12 dice, en la medida de las posibilidades, haz todo lo necesario para estar en conciliación con todos los hombres. Haz todo lo necesario para estar en paz con todos los hombres. Así lo dice la palabra del Señor. Si la medida resulta, hemos ganado un hermano. Si no resulta, hemos ganado un gentil y un publicano. Es decir, una persona que a partir de ahí no estará en comunión con el cuerpo, lo cual debe quedar demasiado claro. Sería triste, ¿verdad?, decirle a una persona, lastimosamente no estás en comunión con el resto del cuerpo. Algunos llaman eso disciplina, ¿verdad? No estás en comunión con el resto del cuerpo de Cristo. De igual manera, debe ser también claro que no debe ser declarado objetivo militar ni enemigo. Porque el hecho de que una persona se le diga a partir de ahora, por tu obstinada conducta, por no querer reconocer, habiendo realizado un proceso privado con 2 testigos, la iglesia, y la persona todavía no escucha, a partir de ahora, ¿sí?, por amor, la persona queda desafectada de la comunión cristiana. Pero desafectarlo de la comunión no significa declararlo objetivo militar, ni tampoco nuestro enemigo. Vea lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 15. Está hablando el apóstol Pablo y nosotros estamos enseñando. 2 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 14 al 15. ¿Está ahí? Amén. ¿Estamos ahí? Mire, voy a leer desde el versículo 13. Está en el contexto de las personas que porque Jesús volvía, habían renunciado de sus trabajos, no se estaban dedicando a trabajar y entonces se estaban arrecostando a la iglesia, se estaban arrecostando a la compasión de la iglesia, y Pablo les dice, los vagos a trabajar, el que no trabaje, que no coma. A alguien hay que decirle eso en Colombia, el que no trabaja, que no coma. Pero vea, estaba hablando de los vagos, pero mire lo que dice Jesús, lo que dice Pablo, el Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Dice, y vosotros, hermanos, no se cansen de ¿qué? O sea, el hecho de que algunos quieran abusar de la compasión cristiana no debe hacer que nuestros corazones se cierren. Ya eso lo hablamos en ocasión pasada. Nosotros siempre tenemos que ser una iglesia ¿qué? Misericordiosa, compasiva con el necesitado. Si alguno no obedece a lo que decimos, que había dicho Pablo, el que no quiera trabajar, que no coma. Por medio de esta carta, a esa persona que no obedece los mandamientos apostólicos, señálenlo. Identifíquenlo. No es que andemos señalando y acusando, sino identifiquen cuál es el bandi ya. Identifíquenlo. Y no se junten con él. ¿Qué significa no se junten con él? Que no anden con él. ¿Con qué propósito? Porque a veces, ¿verdad?, si un padre corrige a un hijo, pero todo sigue como si nada, el hijo no va a tener la capacidad de reflexionar, hey, me la embarré, me corrigieron, me pegaron, no debo volverlo a hacer. Eso muchas veces pasa acá. Pasa en la iglesia que hay creyentes que la embarraron, ¿verdad? Bueno, no que la embarraron, sino que la embarraron y persisten en su embarrada. Porque
pues cualquiera de nosotros puede embarrarla. Dios permita que no. Pero si la persona reconoce su pecado y pide perdón, para adelante vamos. El Señor dijo, ni yo te condeno, simplemente vete y no peques más. Pero estamos hablando de las personas que persisten en su error, persisten en su comportamiento equívoco. Pablo lo dice, no se junten con él, porque es una manera de hacerle saber, hermano, usted no está en comunión con nosotros. No está en comunión con nosotros. ¿Estamos? No estás en comunión con el propósito de que él reflexione. Algunos ni les parará. Bueno, pero ese es el problema de él. Pero habrá otros que se avergonzarán y dirán, hey, realmente yo no estoy actuando bien. Entonces, si usted está en grupo, en comunión con alguien que usted sabe que ha actuado mal y persiste en actuar mal, usted se tiene que arrepentir. Usted le tiene que decir al Señor, Señor, perdóname. Porque eso no es amor. Usted está quedando bien, pero no con Dios. Está quedando mal con el que está quedando bien con el que está procediendo mal, pero no le estás dando la oportunidad de que esa persona diga, hey, lo que yo estoy haciendo es serio, lo que yo estoy haciendo no es correcto. ¿En qué momento la persona va a reflexionar? En el momento en que sienta vergüenza. ¿Y en qué momento va a sentir vergüenza? En el momento en que usted deje de juntarse con él. Estamos, así lo dice la bendita Escritura. Pero no lo declares objetivo militar. Tampoco lo declares enemigo, dice Pablo, sino que amonéstale como hermano. Hágaselo saber. Dígale, mi hermano, yo te aprecio mucho, pero yo no puedo seguir en comunión contigo porque tú has actuado mal. Y yo quiero que tú realmente reflexiones al respecto, pero voy a seguir orando por ti. Pero no voy a estar saliendo contigo, al menos que vayamos a hablar de algo que tenga que ver con el asunto. No voy a estar participando contigo porque no estás en comunión. ¿Estamos? Parece que no les gustó el consejo de Pablo, pero ese consejo es bíblico y es lo que yo tengo que enseñar. Simplemente, por favor, téngalo como un hermano que no se está portando como tal y que por razón de preservar la comunión debe quedar fuera de la misma. ¿Hasta cuándo? Hasta el día en que humildemente esa persona reconozca su falta. A veces pasa tiempo, pero el día en que la persona reconozca su falta, nosotros vamos a restituir la persona a la comunión. A veces simplemente se necesita que la persona reconozca su falta y pida perdón. A veces tiene que reconocer la falta, tiene que pedir perdón, pero también tiene que restituir. ¿Cuándo se restituye? Cuando la persona pecó contra la honra de una persona. Es decir, si yo peco contra Mercedes aquí, en su honra, puse en entredicho la honra de Mercedes y yo verdaderamente estoy arrepentido, ¿verdad? Entonces yo tengo que hacer lo que corresponde para subsanar eso y dejar claro a todo el mundo que Mercedes no hizo lo que yo dije o no es lo que yo sugerí. ¿Estamos? Y si el tema es económico, es decir, si yo defraudé a Mercedes, si yo le cogí dinero, si yo la abusé de su confianza en el aspecto de dinero, no basta con que yo diga perdón. No, perdón y aquí está. Una cosa es que la persona entre en un acuerdo con la persona y diga, hombre, te voy a pagar de a peso cada día. Eso es otra cosa, ¿verdad? ¿Sí? Pero tiene que restituir. Y cuando la persona haga y dé muestras de verdadero arrepentimiento, la persona debe ser admitido de nuevo a la comunión, porque como dice el apóstol Pablo, así como debemos ser lentos para sancionar, fíjense que hay un proceso para desafectar a alguien de la comunión, debemos ser rápidos para restaurar la comunión a fin de que el enemigo no gane ventaja. Quiero que vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11, y ya estamos terminando. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 11. Mire lo que dice.
Déjeme y le recreo un poco el contexto. Usted sabe que hay 2 cartas a los Corintios. Realmente hubo más cartas a los Corintios, pero Dios preservó 2. En la primera carta, Pablo le reclama a la iglesia de Corintios porque resulta que un cristiano de la iglesia de Corintios estaba acostándose con la madrastra. Eso era muy común en Corintios, era muy común en la cultura pagana. En los que no conocen a Dios es muy común que los novios se acuesten. Y no solamente que se acuesten, sino que hagan aberraciones sexuales. Eso es común allá. Pero eso no puede ser permitido en la iglesia de Dios. Este hombre, llamándose cristiano, se estaba acostando con la madrastra. Y la iglesia de los Corintios, larín, larán. No sabemos si era el mayor diezmador, no sabemos. Porque la iglesia, cuando es un pobrecito, arranca con todo. Pero cuando la persona es de experiencia, de muchos años, si es un buen diezmador, mira para otro lado, ¿sí o no? Yo conozco pastores así, conozco consistorios así, conozco iglesias así. Y Pablo se le enciende la ira santa y les dice: oiga, ustedes bandidos, ¿qué hacen tolerando a ese perverso? Esa persona tiene que ser desafectada por su comportamiento inmoral. Y eso sucedió. Pero resulta que el tipo recapacitó. Y ahora que el tipo se había arrepentido, la iglesia se estaba demorando en volverlo a traer a la comunión. Y el apóstol Pablo escribe estas sabias palabras. Mire lo que dice: si alguno, versículo 5 del capítulo 2, segunda a los Corintios, si alguno me ha causado, ¿qué? Tristeza. Porque cuando las personas en la iglesia pecan, ¿qué le causa a los pastores? Le da dolor. Si es un pastor sano, si es un bandy, le va lo mismo, ¿verdad? Le causa tristeza. Mira, no me la ha causado a mí solo, en cierto modo también a todos ustedes. Le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien deben perdonarle, consolarle, para que no se consuma de demasiada ¿qué? Tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él. Porque también con ese propósito fue que escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonan, yo también. Porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satán no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así que Satán no solamente tiene maquinaciones respecto a hacer pecar a la gente, sino también tiene maquinaciones al momento de cuando la persona se arrepiente. Entonces viene el enemigo a no querer que la iglesia lo vuelva a recibir. Sino, uy, no, pecaste, quedaste proscrito. No, porque si nosotros hacemos ese tipo de trabajo, ese tipo de comportamiento, Satán gana ¿qué? Gana ventaja. Porque la persona termina avergonzada, depresiva, diciendo: no, hombre, ¿yo para qué voy a seguir? Yo no. No, en el momento en que él está en un comportamiento equívoco y persiste en ese comportamiento, no tengamos comunión. Pero en el momento en que la persona reconoce su error, pide perdón y restaura o restituye lo que tiene que restituir, rápidamente nosotros debemos abrir los brazos y recibirlo en amor. Simplemente estar pendiente de que siga dando fruto ¿de qué? De justicia. Escuche bien esta historia. Se cuenta que una mañana, mucho antes que el carpintero llegara al taller, las herramientas del carpintero decidieron tener una conferencia para considerar algunos problemas que se estaban presentando en la comunión. El primero que ocupó el banquillo de los acusados fue el hermano Martillo. La junta le informó que debería renunciar
porque hacía mucho ruido, especialmente los domingos, en su trabajo. Y además golpeaba demasiado duro a todos. Pero el martillo se defendió y dijo: si yo tengo que salir del taller del carpintero, también debe irse el hermano barreno. Te va a averiguar qué es un barreno, porque ese es muy insignificante y causa muy poca impresión. El pequeño hermano barreno se puso en pie para decir lo siguiente: está bien, pero si yo me voy, debería irse también el hermano tornillo. A él siempre hay que estarle dando vuelta tras vuelta y nunca llegamos con él a ninguna parte. El hermano tornillo se levantó y dijo: si ustedes así lo quieren, yo me iré. Pero el hermano cepillo también debe irse conmigo. Realmente su labor es muy superficial y nunca hace nada a profundidad. Ante esto, el hermano cepillo también se levantó y replicó: bueno, también tendrá que retirarse la hermana regla. Esa siempre anda midiendo a todos los demás como si ella fuera la única que está en lo correcto. Ante esto, la hermana regla no se quiso quedar atrás y se quejó de la hermana lija, diciendo: es áspera y siempre está tratando de un modo poco amable a la gente. En medio de aquella discusión entró el carpintero. Dicen que era de la ciudad de Nazaret. Llegó antes de lo esperado. Había ido a trabajar como todos los días. Se puso su delantal, se acercó al banco para hacer un púlpito. Usó el tornillo, echó mano del barreno, también de la lija. Usó el serrucho, el martillo, el cepillo y todas las otras herramientas de carpintería. Cuando terminó la labor del día, el púlpito estaba detallado, listo para un buen mensaje. Entonces se levantó el hermano tornillo y dijo: hermanos, me he dado cuenta que todos nosotros somos importantes, que todos somos colaboradores y todos somos útiles en la obra de Dios cuando estamos en las manos del carpintero. Agregó: debemos pedir perdón a Dios y debemos pedirnos perdón los unos a los otros y tomar una decisión de aquí en adelante, que sería muy bueno pensar 2 o 3 veces antes de criticarnos, antes de menospreciar o de hallar falta en alguno de los instrumentos que Dios utiliza para el progreso de su obra aquí en la tierra. Mientras haya comprensión entre los hombres, habrá esperanza. Mientras haya perdón entre los hermanos, habrá esperanza. Quiero decirle, en esta temporada de Navidad, hay esperanza. Es Navidad. Amén. Amén. Póngase de pie y vamos a, mientras mi hermano Pedro siempre tocando, debería ser el primero que salga, y se levanta Pedro, y tú siempre hablando, y el otro siempre predicando. Así somos, ¿verdad? Pero cuando estamos en las manos del Señor, no hay ningún instrumento de su carpintería que no sea útil, que no sea valioso, que no sea una colaboración para el reino de los cielos. Hay una canción que dice: somos una familia en Dios. Y si usted se considera una familia con quien está a su lado, yo quiero pedirle que tome la mano del que está a su lado. Si tiene mucha confianza, de pronto hasta pase el brazo por su hombro. Si es esposo, pásele la mano por la cintura. Nada más hasta ahí. Es un canto viejo,
Pero las canciones no son viejas ni nuevas, sino buenas. Y es muy sencillo de cantar. Dice: somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en luchas, nuestro amor sigue igual. Vamos a cantarlo, luego vamos a pedir perdón. Y hoy también hay un espacio, porque de pronto usted hoy se da cuenta que ha estado hablando con Juan, pero debe hablar es con Pedro. Y hoy es una buena oportunidad para arreglar las cosas. Y hoy vamos a estar pidiéndole al Señor que el Señor como iglesia nos llene de amor. Un amor capaz de superar los retos. Dios permita que no se presenten, pero posiblemente se presentarán algún día. Y ojalá ese día tú te acuerdes de lo que Jesús te enseñó hoy. Y no te decepciones. Hay gente que dice: no, pero yo pensaba que en la iglesia, y me voy, porque tenía una expectativa irreal de lo que es la iglesia. Gracias a Dios, porque donde hay amor hay mucha tranquilidad, pero también donde hay amor, los percances, las contrariedades y las dificultades se corrigen siguiendo el consejo de Dios. Somos una familia en Dios. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en luchas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. ¿Lo conocían? ¿Sí? Algunos me dicen que sí, otros que no. Levante esa voz al cielo. Esta no es un cántico para el Señor, esto es un cántico para cantárselo al que está a su lado. Diga de esta manera: somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en luchas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Señor, mientras mi hermano Pedro y Miguel siguen acompañándonos juntamente con Nando, Señor, en este momento queremos levantar las manos al cielo y pedir perdón. Señor, te pedimos perdón, Señor, cuando fruto de una concepción utópica de la comunión cristiana nos hemos frustrado y nos hemos decepcionado, creyendo, Señor, que nunca en la iglesia encontraremos desencuentros. Y también te queremos pedir perdón porque creo, Señor, que esas expectativas irreales no nos preparan, no nos capacitan para superar las dificultades, sino que generalmente nuestra carne, la misma que nos invita a pelear, es la misma que nos invita a huir, a renunciar. Pero hoy estamos siendo enseñados por ti. No es lo ideal que haya desencuentros, no es lo ideal que haya percances, contrariedades, peleas, pero puede pasar. Y yo quiero que ustedes como pueblo del Señor sepan qué hacer para no pecar, pero también qué hacer cuando pecan y qué hacer cuando alguien
de palabra, por acción o por omisión, pecó contra ti. La Biblia espera que tú vayas a esa persona. Es probable que esa persona ni se haya dado cuenta de que pecó contra ti. O es probable que sí lo sabe, pero necesita de alguna manera de tu ayuda para reconocer: es verdad, no procedí adecuadamente. Tú estás aprendiendo hoy a manejar eso de manera discreta y prudente. Ir donde Juan si hay que hablar con Juan. Ir donde Pedro si es Pedro con quien debo hablar. Evidentemente un espíritu no de condenación, sino de confrontación cristiana, de amor. Y dialogarlo y expresar tus sentimientos y hacerle saber que te ha ofendido. Si él te escucha, habrás ganado un hermano. No esperes que la iglesia te aplauda, porque la iglesia ni se dará cuenta del gran bien que tú has hecho, pero el cielo no se olvidará y te honrará. Y si no te escucha, toma a dos, no calanchines, no cómplices tuyos, sino testigos que estén presentes allí, tratando de persuadir, de ayudar a entender la situación. Y si aún no te escucha, llévalo a la iglesia. Quizá escuchará a la iglesia. Y si aún no, lastimosamente por amor tendremos que declararlo desafectado de la comunión. Pero no lo hagas objetivo militar tuyo, ni enemigo. Eso sí, no sigas en comunión con la persona como si nada aconteciera. Porque parte de romper la comunión es hacerle sentir vergüenza. Es que la persona recapacite, reflexione y diga: yo no puedo seguir así. Pero cuando la persona recapacita, por favor, no seas tardo para perdonar, no seas lento para restaurar la comunión y recibir a la comunión a aquellos que se han arrepentido, que han hecho todo lo posible para la restauración, la restitución. Somos una familia. Te pedimos, Señor, no solamente perdón, te pedimos que nos llenes de tal clase de amor que seamos capaces de superar los retos al interior de los ministerios. Ojalá, Señor, que muchas cosas se superen sin necesidad de que el pastor las conozca, sin necesidad de que el consejo de ancianos las conozca. Eso hablará muy bien de la madurez y del amor entre nosotros. Nosotros que volvemos a decir delante de ti este bello canto que es como un pacto de amor. Vuelva a tomar las manos del que está a su lado y eleve esta oración al cielo mientras se la canta al que está al lado suyo, diciéndole: somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en luchas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos. Solo las voces por última vez. Somos una familia en Dios y nos amamos. Somos una familia en Dios y nos cuidamos. En pruebas o en luchas, nuestro amor sigue igual. Somos una familia en Dios y nos amamos.
Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor, mientras nuestros hermanos diáconos nos conceden el privilegio de ofrendar y de diezmar. La palabra del Señor dice en la tercera epístola de Juan de la siguiente manera: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud de la misma manera como prospera tu alma. O sea que la prosperidad económica va de la mano con la prosperidad que de adentro, de adentro. ¿Y cómo sabemos la prosperidad de adentro? Un momentico, mis hermanos, ubíquense en su lugar, pero todavía no. ¿Cómo sabemos